Hola, hola, ¿me escuchan? Isa ya pichiri. Kisa Chiri. Muy bien, Isa ya disculpas, se ha ya bajado mi red y Isa el yatichiri. invitado ya no podía ingresar y así que he tenido que terminar la otra reunión, ¿ya? waliki ya chiri. Waliki. Explicando el tema de lo que es el kuna, Bien. el kiti, el pauka y el kauki, ¿no? Los 4 pronombres interrogativos que hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? Hemos dicho kuna, kuna sutimaja, kitisa, kaukasa, kaukin, kiritasa, ¿no ve? O kaukitatasa, ¿no ve? Ahora este kauki nos faltaba en tercera persona, ¿no? Lo que hemos hecho pregunta es humaj, kaukita, ¿no ve? Ahí nos hemos quedado la última clase, ¿sí? Ya. Isa. Nayaj, no sé, dicen la ciudad. Y terminación tat, wa, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta vocal se elimina, ¿ya? Aquí ya no hay esa vocal. Ahora, como este sa es para pregunta, la respuesta siempre va a ser con wa, ¿no ve? Entonces, normal desde aquí, ¿no? ¿No ve? Tat, wa. Ahí está, ¿no? Eso es en segunda persona, ¿no? Cuando yo le pregunto, digamos, Ana, Cauquita Taza, ¿no? Nayaj, Cochabamba Tatua, ¿no ve? Yo soy de Cochabamba, ¿no? Ahora bien, cuando preguntamos de terceras personas, esto cambia un poco, ¿sí? Tercera persona sería Jupa, ¿no ve? Jupaj, Cauqui, Ta, Sa. ¿Qué cosa hemos eliminado? Hemos borrado una ta, ¿no ve? Una de las tas hemos borrado, ¿sí? Entonces, simplemente con una ta. Y la respuesta también, ¿no? Nayaj, ¿no? Dicen así, no, ya, naya, ¿no? Jupaj, ¿no? Y está. Ta, wa. Completo, sin edición, ¿ya? Esta ta lo bajamos sin edición, ¿ya? Y la terminación wa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Waliki. Ya, muy bien. Ahora, esto, obviamente, como es pronombre personal, podemos cambiar por cualquier otra sujeto, ¿no ve? ¿Sí? Por cualquier otro sujeto podemos cambiar. Jupa, ¿no? Yo puedo decir tatama, ¿no ve? Utilizando el sufijo o pronombre posesivo, ¿no ve? Tu papá, ¿no ve? Tu hermano, tu hermana, tu abuelo, ¿no ve? Entonces yo puedo utilizar cualquier sujeto, ¿no ve? Como en cualquier otro, ¿ya? ¿Se ha entendido? Una pregunta. ¿Se puede decir, digamos, Wawaj Kaukitasa y después responder con Jupaj o se tiene que decir Wawa también, por ejemplo? Ah, ya, no hay problema. Pueden decir, ¿no? Guaguamaj o guaguapaj, cauquitasa, ¿no? Entonces, jupaj directamente. No hay necesidad de repetir, ¿ya? Gracias. Pero tiene que estar acorde, ¿sí? Entonces, si yo digo guaguamaj o alguna otra cosa, pero no puede ser nayaj, ¿no? O sea, tiene que estar acorde, ¿sí? Nada más. ¿Ya?
Yatichiri, ¿es correcto decir Jupaj Kaukin Anati? Ah, ya, Caukins Anati, ¿sí? Ah, ya. ¿Dónde juega, no? Ajá. Ok. ¿Ya? ¿Esto está claro? A ver, vamos a hacer la prueba. Mario Mamani. Mamamaj Kaukitasa. Mamajaj, el Alto Marcatagua. Waliki Walter Huanca. Achilamaj Kaukitasa. Aquilajaj, umuchin tawa. Ah, Waliki. Fanny. Monirimaj Kaukitasa. Munirima, uno marcatagua, Ah, Munirija. muniri. Te pregunta Munirimaj, ¿no ves? Tú. Ah, sí, ¿No ves? mi, Y ajá. me has dicho tú, a mí ya me has dicho, ¿no? Entonces, mi, ya, muy bien. Chacha, Emilce, uno marcatagua, cuál. Emilce, Gilamaj Kaukitasa, Hilaja Juliaca Tawa. Waliki, María Helen, Masimaj Kaukitasa, Masimaj, Masiham, Chuquiago Marca Tawa. ya, Michael, Achilamaj Kaukitasa, Achachilajaj, Chuquiago Marcatatawa. ya, Marcatawa, una ta nomás, muy bien. A ver, ¿qué tiempo? A ver, Lucía. Tatamaj Kaukitasa. Tatataj Limawa, Limatawa. Waliki, muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, no? Isa. Tisa. Ya, quizá. muy bien. Ahora, eso más vamos a aumentar a nuestra conversación. A ver, ¿quién quiere hacer la conversación? Yo, Liz, Ya, yo ya Richard. estoy. Askiuruki Panjilata. Aski urukipan yatichiri. Human Sutimaj Kunas. Nayan sutijaj zicharawa. Ah, Kamisaki Richard. Waliki yatichiri. Richard, Kaukita Tasa. Nayah kochaban batatwa. Ah, Mamamaj Kaukitasa. Mamaha, Chuquiago Marcatawa. Tatamasti. Chuquiago Marcatawa. Ah, Jupaj. Waliki. Ya. Jupaj Kitisa, Richard. Jupaj Warmijawa. Ah, Jupaj Kauka Maranisa. Jupaj Kimsatun ka Pescamaraniwa. Ah, Jupaj Kaukitasa. Jupaj Potositawa. Ah, acá Kunasa, Richard. Akaha Irawa. Ah, Waliki. Karurkam Hilata, Richard. Karukam yatichiri. Muy bien, excelente, Richard. ¿Sí? Todos han entendido, ¿no ve? Chiri, yo tengo una pregunta. Y adelante. Chiri, a mi esposa tiene que decir Warmijawa o Munasirijawa. ¿Es lo mismo? Ya. Muniri generalmente es enamorado, enamorada, ¿ya? Ah, Ya, entonces, lo ideal sería Warmija, ¿ya? Y si ya. es Gracias. esposo, chachaja, ¿ya? Y escuché en algunos lugares dicen Nankiri, dicen, ¿no? Nankiri es mío. Nanki, ¿no? De mí. Nankiri, de mí, ¿no? Entonces, Ya, gracias. eso dicen en algunos lugares para decir esposo, esposa, ¿ya? Ya, gracias, Chiri. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Todo está claro. Muy bien. A ver, vamos a hacer, sigue con algunos más. Lucía Vizcarra, Aski Haipukipan Cuyaca. Aski Haipukipanaya Tichiri. Kuman Sotimaj Kunasa. Nayak Lucías Sutiu. Nayak Sutij Luciawa. Ah, Waliki. Kamisaki Cuyaca Lucía. Waliki Yatichiri Rumán. Cauquita Tasa Cuyaca.
tatata sa No. Humaq kawkita tasa. nayak taknat tatua. Ah, waliki. Tatamastin. El tatamasti Tatajaj. tataja lima tatua. Lima tawa. Esto ya. Tawa. Ya. Ah, waliki. Humaq kawqajilani tasa. Nayak pa hilaniwa. Ah, hilaman sutipaq kunasa. Ilamak sutipaj José Antoniawa. Hupaq kawqamaranisa. Jupaj patunka timsani maraniwa. Ah, kunasut. Ah, ya me has dicho. A ver, akaj kunasa, kuyaka. Ukaj pankawa. Ah, waliki. Hikisinkam kuyaka. Hikisinkama yatichiruma. Yuspajara. Waliki, muy bien. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría practicar Yatichiri, por favor? Ya, your name, Sutima. Delia. Ya, Askirukipan kuyaka. Aski Urukipanay Yatichiri. Human Sutima kunasa. Nayan Sutijaj Deliawa. Delia, kaukita tasa. Nayan Nayaj Santa Cruz Tatua. Ah, waliki. Tataman sutipaj kunasa. Tatajan Sutijaj Raulawa. Sutipaj, ya. Sutipaj. Hupaj kaukitasa. Jupaj Benitawa. Mama masti. Mamajaj Santa Cruz Tawa. Ah, waliki. Humaq kawqajilanitasa. Nayaj Pajilanitwa. Ah, hupaq kitisa. Perdón, Yatichiri, no la escuché. Hupaq kitisa. Jupaj Puchajawa. Ah, akaj kunasa kuyaka. Acá Punkuwa. Ah, waliki kuyaka. Hikisinkama. Ikisin Kamay Yatichiri. Ya, waliki, ya. A ver, hartos han levantado la mano. En un momento van a participar, ¿ya? A ver, lo que es lo siguiente, ¿ya? Estas 4 preguntas creo que ya sabemos, pero hay algunas formas de preguntar, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Eso vamos a aprender, ¿ya? Después vamos a seguir practicando. A ver, vamos a hacer con este ti, ¿ya? En una conversación es muy común hacer preguntas con este sufijo, ¿ya? Este sufijo hemos dicho que sirve también para hacer preguntas, ¿no ve? ¿Recuerdan? ¿Sí? Sirve para hacer preguntas, ¿ya? Ahora, este sufijo ti lo vuelve pregunta cualquier palabra, ¿ya? Cualquier palabra lo vuelve en pregunta, ¿ya? Por ejemplo, jupa. ¿Qué es jupa? Yo. Él. Él. O ella. O ella, ¿no ve? Ahora, si yo le pongo esto, jupati, ¿no ve? Es él o es ella, ¿no ve? Ya lo ha vuelto en pregunta. ¿Ya? Jupati o jupasti. El isti, ya hemos dicho, es i. Y él ya dice eso, ¿ya? Ahora esto es ti nomás. Ya, a ver, vamos a diferenciar eso. Un buen punto. Pero igual ya hemos enseñado, ¿no? Tatamas ti, ¿no ve? El isti es otra pregunta, es otra interrogante, ¿ya? Es otro interrogativo. Pero esto no es interrogante nada más, sino esto es i, ya. Pero interrogativo, ¿no ve? Por ejemplo, jupasti. ¿Qué es esto? Y él. Y él. Y él o ella, ¿no ven? Pero ya significa esta i, pero en forma de pregunta, ¿no ve? Ahora, en cambio, el i, o perdón, el ti, nomás es pregunta. Jupati, ¿no?
es él, ¿no ve? Entonces ya no va esa I, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Ya te Ahora, chiri. otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uta, ¿no? ¿Qué es Uta? Casa. 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 Y así, Tu casa. Tu casa. y así. ¿Es tu casa? Exactamente, es tu casa. A ver. Entonces, simplemente añadiendo esto, ¿no? Ya lo hemos vuelto en pregunta. ¿Sí? Pregunta. A ver, otro ejemplo. A ver, ¿qué puede ser? Gila. ¿Qué es Gila? Hermano. 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 Gilapa. Su hermano. Su hermano. Hermano. Ahora esto. Es tu hermano. No, ¿dónde está ese tú? La pati. Tu Es hermano. Su hermano. Su hermano Es su hermano. Ahora sí pongo así. es nuestro hermano. Hermano. Exacto. Así. Es mi hermano. Es mi hermano. ¿No ve? Entonces, Isa. depende del sufijo, ¿no? El significado, ¿no? Hilahati, ¿no? ¿No? Preguntas. Ahora, la respuesta ya es más largo, ¿no? Ya es largo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Hilahati, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Es Es mi hermano. Es mi hermano. Es mi hermano, ¿no ve? Entonces, si yo preguntara así en castellano, ¿es tu hermano? ¿Cómo responderían en castellano? Sí, es mi hermano. A ver. Sí, él es mi hermano. Sí, Ya, es pero mi en hermano. castellano, Sí, sí él es o mi no, hermano. ¿no Sí, ve? es mi hermano. Isa. Entonces, estas preguntas tienen dos respuestas, ¿no? Pueden ser positivas como pueden ser negativas, ¿no ve? No, no es mi hermano, ¿no ve? O sí, es mi hermano, ¿no ve? Entonces, en Aymara pasa lo mismo, ¿ya? Entonces, en Aymara, para decir sí, es hi, sa, ¿ya? Y para decir no, es hani, hemos dicho, ¿no ve? Pero con la terminación wa, Guau. ¿sí? Haniwa, ¿ya? Ahora, en base a esto, vamos a hacer las respuestas. Hisa, hila, ha, wa. ¿Qué estoy diciendo? Sí, es mi Sí, hermano. es mi hermano. Sí, es mi hermano, ¿no ve? Ahora, la respuesta negativa, haniwa. O haniu, hila, ha, kiti. Haniu, hilaja, kiti. Hilaja, y aumenta nuestra terminación kiti. ¿Ya? Puede decir haniwa nada más, ¿no? No, pero sería bueno que especifiquen, ¿no? Y cuando especifiquen, la terminación siempre va a ser con kiti. ¿Ya? Aquí puede ser lo que sea, ¿no ve? Yo les puedo preguntar, ¿no ve? Tatamati, hisa, tatahawa, ¿no ve? O haniu tatahakiti, ¿no ve? Entonces, simplemente esto, gila, obviamente este sufijo o, sí, sufijo posesivo, también puede cambiar de acuerdo al contexto, ¿no ve? Sí, esto va a cambiar, ¿no? Depende si aquí te estoy preguntando, ¿no? Entonces, si yo te estoy preguntando, Hilapati, Hisa, Hilapawa, Haneu Hilapakiti, ¿no ve? Entonces, en función a la pregunta va el sufijo posesivo, ¿no ve? Por ejemplo, Hilasati, Hisa, Hilasawa, Haneu Hilasakiti, ¿no ve? Sa. ¿No ve? Entonces, depende. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Una pregunta, Yati. Sí, adelante. Haneu Kitty, o sea, ¿qué más o menos quiere decir esa? No es mi hermano. Muy bien, ya te ha dicho la respuesta. El, Esto es familia, ¿no ve? Gil es hermano, ¿no ve? Y aquí estamos diciendo el ja y la terminación kiti, nada más. Estos son dos sufijos por si acaso, ¿no? Las oraciones negativas siempre terminan en ki, o perdón, en ti en Aymara, ¿ya? Ahí uno se da cuenta. Ahora, ¿cuándo es negativa? Cuando está antecedido por hani, ¿ya? Siempre va a ser así.
¿Ya? Ya, ¿Alguna teacher. otra pregunta? Teacher, yo quiero preguntar eso de la ki. Haniu Hilaja, ya sé que es mi hermano. Ki, bueno, la ti es la pregunta, ¿no? Pero la ki, Ya, son sufijos, ya, todavía no se compliquen ahí, ¿ya? Porque si desglosamos así, no van a aprender, más seguro, ¿ya? El nivel intermedio y avanzado se ve uno por uno, pero vamos a ver al final esto, no se preocupen, ¿ya? his. ¿Alguna pregunta? Ya, nadie, a ver. Ya, Tichiri, Sí, ¿cuándo aplica cuando he oído decir yau? ya, ese es ya, ¿no? Vas a venir, yao, ¿ven? Ya, eso es el yao, ¿ya? Ah, ya. Significa ya, Gracias, ya, Tichiri. es una afirmación positiva, ¿no? Ven a tomar té, ya, ¿no ve? Yao, ¿no ve? Eso es. Ya, Pichiri, disculpe, ¿y cómo se escribe ese yao? Por favor. Como hoy. Yau. ¿Cómo se escucha? Gracias. Ya. Muy bien. Ahora sí. A ver. Emilce Flores. Ya, teacher. Asquiuruquipan Culiacán. Aski urukipana, ya, teacher. Human Sutimaj Kunasa. Nayan sutijaj, Emil Siwa. Upaj Kitisa. Paj, Hilata Hawa. Hilata Majauqa Maranisa. Upaj, Kimsa Tunka Pishkaniwa. Hupan Sutipaj Kunasa. Jupan sutipaj Raúl Agua. Waliki. Humaj Cauquita Tasa. Nayaj Julia Catawa. Tatamaj Cauquitas. Ukamarakiwa. Waliki. Tatam Hupaj Mamamati. Hupaj Mamamati. Hisa. Waliki. Mamá Hawa. Ya, hasta ahí. Aquí, ¿no? Ya les he complicado cuando he puesto pronombre personal aquí adelante, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí? Entonces, aquí pueden colocar pronombre personal. A ver, ¿qué más podemos? Pronombre personal, generalmente, ¿no? Jupaj hilamati, ¿no ven? ¿No ven? Ahora, cuando dicen así de forma directa, ¿no? Cuando están conversando así en persona, ¿no? ¿No? Ya, cuando está cerca, hilamati, ¿no ven? Ahora, cuando está un poco alejado, ¿no? Jupaj, ¿no ven? Ya necesitan identificar, ¿no ven? Entonces, jupaj, hilamati, ¿no? Jupaj, cuyakamati, jupaj, achilamat, jupaj, awichumat, ¿no ven? Entonces, pronombre personal. Pero la respuesta puede ser directo, ¿no? Hisa, hilahawa, hisa, o hisa, jupaj, hilahawa, ¿ya? Pero aprendan de forma directa, ¿no? Porque ya le está diciendo jupa, ya le está especificando el pronombre, entonces ya no es necesario. Pero algunos dicen hisa, jupa, hilahawa, ¿ya? Entonces aquí solamente hemos añadido el pronombre personal. ¿Está claro ahora? Hisa. Ya. Hisa. Walter Huanca, Asquiruquipan Hilata. Asquiruquipanaya de Chiri. Human Sotimaj Kunasa. Nayan Sutija Walterwa. Walter, Cauquita Tasa. Nayan Punutawa. Waliki Hilata. Tatamaj Cauquitasa. Tatajaj Punutatua. Punutarakiwa, ¿ya? Ya, Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajaj Sutipaj Walterwa. Waliki. Jupaj Kitisa Hilata Walter. Mama Hawa. Waliki.
Mamaman sutipaj kunasa. Mamaman sutipaj yaniwa. Walter, kaukajilanitasa. Nayak, no, Haniu Hilani Kitty. Hilanikti, ya. Walter, jupaj masimati. Jupak, yo. Jupaj masimati. Munatawa. Ya, jupaj. Masimati. Haniu Masija Kitty. Waliki hilati, kisin kama. Kisin kama ya te. Muy bien. A ver, algo interesante surgió en esta conversación, ¿no? Por ejemplo, me dice, yo le pregunté, él o ella es tu amigo, ¿no ve? O amiga, ¿no ve? Jupaj, ¿no ve? Masimati, ¿no ve? Y me quiso responder Walter, no, es mi enamorada, ¿no ve? O sí, en este caso enamorada, ¿no? Entonces pueden decir cuando es negativa, pueden especificar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Haniu hilahakiti. Jupaj masijawa. ¿Me dejo entender? Esto es una oración, ¿no? Yo digo, no es mi hermano, él es mi amigo. ¿Me dejo entender? ¿Ya te estoy usando coma o sin coma? Claro, utilizando coma, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto puede ser una oración. ¿Sí? Aquí en la primera parte estoy negando, en la segunda parte estoy aclarando, ¿no ve? No, estoy diciendo, no es mi hermano, él es mi amigo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, para la siguiente clase vamos a hacer conversación, ¿ya? Ahora, para que se conozcan, les voy a armar grupos. Se van a pedir su número de celular, ¿ya? De WhatsApp, para que se puedan comunicar, ¿ya? Vamos a hacer grupos. A ver, ¿cuántos son aquí? Son 97. ¿Ya? ¿Se entienden, ¿ven? Van a hacer 2 minutos nada más. Luego terminamos la clase, ¿ya? Lo único que van a hacer es quedar, ¿no? ¿Cuándo van a practicar? Van a hacer una conversación aquí en la clase, ¿ya? ¿Se entiende la dinámica? Ya. Entonces, 96, somos 40 y 48 grupos, ¿ya? Listo. Entren a sus grupos y pidan sus números. Listo. Entren a sus grupos. Tichiri, no me parece entrar. ¿Cuál es tu nombre? Florland. Florland. A ver, te voy a decir en qué grupo. Ahora te aparece. Nada, ya Tichiri no aparece. Estás en el grupo 43. ¿Has hecho alguna movida? Igualmente de mí, Yatichiri. Rubén Condori. Uy, ahora no tengo acciones para poder reenviarlos. El mío ya te chile, no quiere.
¿Les ha salido el mensaje o no les ha salido? No me sale a mí todavía ningún mensaje. Sí, pues sí, ¿no? A Wendy, al 13 te ha asignado, entra. Solo me da opción los que no tenían grupo. A ver. ¿Cómo hacemos ahora? Y a ti, Chiri, no hay nadie conmigo en mi grupo. ¿Qué número eres? 13. Te manda alguien ahorita. ¿Te has salido Gracias. ahora? ¿Me puedes mandar el link otra vez para poder entrar otra vez? Oh, ya no se puede. Oh, porque tenía que salir porque estuve ahí sin nadie. Ya Florlan te ha asignado el 42. ¿Quién más no tiene grupo? Yo, ¿Cuál es tu nombre? Magali. Entonces tal vez yo y la Magali podemos estar en el mismo grupo, ¿no? Ya conversen ahorita en este momento. Ya, entonces Magali, hola, buen día. ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola Hola, Magali, compañera. ¿qué número de teléfono tienes? A ver, te ubico. Acá te escribo. Interno. Ya, en el chat. Sí, Mi sí, sí. nombre es Natalie. Yatichiri, Sí. entro al grupo, pero no hay nadie, te le cuento, Yatichiri. Ya, sí, varios no han podido entrar o no les ha salido el mensaje o no sé qué ha pasado. En mi Una caso, Lo consulta. mismo me pasó a mi profe, yo era la sala 48 y nadie ingresó. también me Y pasó a aquí mí. se han quedado varios, ¿no? Algunos dicen que no les salió el mensaje. Yatichiri, una De la misma consulta. manera, Yatichiri, la sala 25, no hay nadie. Ya. En la sala 11 también, Yatichiri, no hay nadie. Hay algunos que no han entrado simplemente o algunos no sé por qué no les ha salido el mensaje, ¿ya? Ahora, los que han hecho ya tienen su Yatichiri, grupo. una Ahora, los que consulta. no, en los grupos de WhatsApp En van a sala buscar 2 a alguien estábamos. que no tenga grupo, ¿ya? Entonces van a Yatichiri, hacer una consulta. Sí, adelante. Yatichiri, yo soy de Perú y estoy en la sala 12 con Sandra Velasco. El número que me ha dado a mí me parece como incorrecto. Quisiera saber cuál es el código de Bolivia. 591. Muchas gracias, Yatichiri. Muy bien. Entonces, para el día, hoy día es miércoles, para el día viernes van a practicar conversación, ¿ya? No quiero escrito. Si quieren, escríbanse ustedes en sus cuadernos, ¿no? Pero van a practicar una conversación con todos los pronombres interrogativos. Con todo lo que hemos aprendido, hacen una conversación y aquí van a hacer una conversación, ¿ya? ¿Se entiende la dinámica? ¿Para cuándo es? Viernes. Viernes. Lice, pero viernes es feriado, igual vamos a pasar. Ah, ya. Entonces, para el día lunes, ¿ya? Es Entonces, Semana Santa. tienen varios días para poder practicar, ¿ya? En lo posible, varias preguntas y respuestas, ¿ya? No solamente Sí, yo soy de la saludos, sala despedida. 47 y no me aceptó. Entré, pero creo que no me dejó entrar. Ya, ahora van a, La los conversación que es no han con los podido, estuvimos van a en el buscarse en el grupo de WhatsApp, ¿sí? O si no, con algún familiar, alguien hagan, ¿ya? ¿Ya? ¿Está Ya, claro? ya, ¿Se entiende? Yatichiri.
Muy bien, entonces nos vemos el día lunes, ¿ya? El día lunes, ¿ya? Que pasen muy bien este fin de semana, que estén bien y practiquen. Que tengan una ¿Listo? bonita Semana Santa. Listo, igualmente a ustedes, ¿ya? Nos vemos entonces el día lunes. Chao, Hasta el chao. lunes. Ay, suma de Tichiri. El lunes. Suma, ya